Que la paz y la alegría de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, queridos hermanos. Tener el primer lugar, ser el número uno, no el número dos, es algo de lo que buscamos todas las personas. No conozco muchos atletas que se preparen toda su vida y entrenen día tras día para llegar a correr una carrera o para llegar a hacer un deporte y solamente terminar. Muchos atletas buscan ganar el primer lugar, ser el mejor en esa área. De la misma manera, los equipos de fútbol entrenan día tras día para llegar a ser el mejor y ganar la copa, para ser el mejor de todos. En la escuela hay alumnos que se esfuerzan demasiado por tener los mejores grados, para ser el estudiante de la generación o para ser el estudiante más importante. En el trabajo, algunos trabajadores se esfuerzan de gran manera para poder llegar a ser el empleado del mes, para ser el empleado más importante, para llegar a ser el mejor empleado. En este mundo, todos buscamos en cierto momento, en cierta manera, ser el mejor, ser el primero, el más importante. Ahora, no quiero que ustedes piensen que correr una carrera y querer ser el primer lugar es algo malo. O que si juegan un deporte, tratar de ganar el partido o tratar de ser el mejor de la liga es algo malo. Tampoco quiero que piense que si está estudiando no tiene que ser el mejor estudiante. Claro que no, nos podemos esforzar o ser el mejor empleado del mes. Eso no lo estoy diciendo, pero una cosa aprendemos en la lectura del Evangelio para esta mañana. Aprendemos que el reino de los cielos no funciona de la misma manera que las cosas funcionan aquí en la tierra. Fíjense, esta no es la primera vez que leemos que Jesús predice su muerte. Leemos que Jesús llega a este momento y Él les dice a sus discípulos que Él va a morir, pero al tercer día resucitaría. Ahora, en este momento también no es la primera vez que los discípulos no entendían. Los discípulos estaban pensando que Jesús iba a establecer su reino aquí en la tierra y que por eso no iba a morir. Si recordamos, en una ocasión pasada, cuando Jesús les dice a sus discípulos, específicamente en el capítulo 8 de Marcos y el capítulo 16 de Mateo, que es la misma historia, el mismo momento, leemos que Pedro le dice a Jesús que él no iba a morir. Jesús le dice, de ninguna manera, Señor, no morirás. Esto no te sucederá jamás. A lo que Jesús le responde, aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Al principio de esta lectura leemos cómo Jesús les estaba recordando que Él iba a morir, pero al tercer día resucitaría. Pero los discípulos no entendían esto. Y nos damos cuenta porque nos dice la historia de esta mañana que cuando iban en camino a Jerusalén se le acercan a Jesús, Jacobo y Juan. Y le hacen una petición muy especial a Jesús. Le dicen que cuando Él esté en su reino, uno pueda estar sentado a su derecha y uno a su izquierda. Probablemente para nosotros el lugar en donde nos sentamos es completamente irrelevante. Es muy posible que para nosotros el lugar en donde nos sentamos, donde estamos sentados, no tenga la más mínima importancia. Porque el lugar en donde nos sentamos no determina nada. Pero fíjense, para los judíos de aquel tiempo, el sentarse a la derecha o a la izquierda de una persona de autoridad, un rey, o cualquier persona que tuviera autoridad, significaba que esa persona era importante. Esa persona tenía una posición importante en el lugar en donde estaban. Entonces Jacobo y Juan le piden a Jesús ocupar los lugares más altos en su reino, ser considerados como los más importantes, que tuvieran el mayor poder, la mayor autoridad. Ellos esperaban que la gente los reconociera, la gente se diera cuenta de su poder, de su autoridad. Buscaban el reconocimiento de todos, incluyendo los otros discípulos. Buscaban el reconocimiento por su dedicación, por su esfuerzo, por todo su trabajo.
Pero Jesús sabía que el reino de Dios no funciona de esa manera. Entonces Jesús les hace una pregunta, la cual tal vez esos discípulos no entendieron. Jesús les dijo, ¿no saben lo que están pidiendo? ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo? ¿O pasar por la prueba del bautismo con la que voy a ser probado? A lo que ellos respondieron, sí podemos, Señor. Sí podemos. Fíjense, hablando de la copa de la que habla Jesús en este preciso momento, en el Antiguo Testamento vemos varias veces la imagen de la copa de Dios, la copa del Señor. Leemos en Jeremías capítulo 25, donde Jesús manda a Jeremías, a todas las naciones, y le dice, lleva la copa del vino de mi ira a todas las naciones, con un propósito muy específico. Dios manda a Jeremías con la copa de su ira para llevarles condenación y destrucción. De la misma manera, los primeros cristianos se referían al martirio como el bautismo en sangre. En otras palabras, Jesús les estaba preguntando, ¿ustedes pueden soportar la ira de Dios? ¿Ustedes pueden soportar el castigo de Dios? ¿Pueden soportar la humillación, el martirio, el sufrimiento en la cruz? Claro que no. Ellos no podían soportar esto. Ninguno de los discípulos podía soportar esto. Ni Jacobo, ni Juan. Ni tú ni yo. Ni tú ni yo podríamos soportar la copa de la ira de Dios. Porque la copa de la ira de Dios trae condenación y trae muerte para el pecador. Y fíjense, muchas de las veces nosotros queremos tener ese lugar tan importante frente a Dios. A veces luchamos y buscamos ser el más importante. A veces caemos en la tentación de pensar que el reino de Dios es igual que aquí en la tierra y queremos tener ese lugar importante, queremos tener ese lugar de honor frente a Dios. Puedo pensar de dos razones por las cuales a veces tenemos esa tentación. La primera es porque creemos que de verdad merecemos ese lugar de honor. A veces creemos que por todo lo que hacemos, porque venimos a la iglesia, porque leemos la Biblia, porque oramos mucho, porque hemos estado tanto tiempo en la iglesia, a veces nos hace creer que por esa razón merecemos la copa de Dios. Merecemos ese lugar importante enfrente de Dios. A veces nuestro pecado nos hace pensar eso. La segunda razón puede ser porque a veces pensamos que tenemos que ganar ese lugar importante. Tenemos que llegar y solamente por nuestras fuerzas y por nuestros méritos vamos a poder llegar a ser importantes delante de Dios. Podremos ser dignos delante de Dios. Si nos damos cuenta, el problema es que queremos ganar el favor de Dios, queremos ganar la misericordia de Dios, queremos llegar a merecer, queremos obtener por nuestras fuerzas, por nuestros propios méritos, un lugar especial enfrente de Dios, en el reino de Dios. Y esto pasa porque nos olvidamos de que a veces que somos pecadores. Nos olvidamos de que nuestros pecados nos alejan tanto de Dios. Nos alejan tanto que no merecemos nada delante de Dios. No merecemos ni siquiera acercarnos a Dios. Y por estar lejos de Dios, por no creer en Dios, por no conocer a Dios, aún hasta nuestras propias buenas obras llegan a ser una ofensa para Dios. Nos olvidamos que por nuestras transgresiones, nuestros pecados, lo único que merecemos es beber de la copa de la ira de Dios. A veces nos olvidamos que por nuestras transgresiones, por nuestra maldad,
Lo único que merecemos es beber de la copa de la ira de Dios y morir eternamente. Lo único que merecemos por nuestro pecado es sufrimiento, castigo y condenación eternas. La muerte eterna. Pero ¿saben? Nosotros damos gracias a Dios, porque por los méritos de Jesús, tú y yo no recibimos lo que merecemos, no recibimos la copa de la ira de Dios, sino recibimos lo que Cristo ha ganado por nosotros. Porque al Cristo morir en la cruz del Calvario, Él tomó nuestro lugar, muriendo en nuestro lugar, bebiendo la copa de la ira de Dios, sufriendo la condenación, sufriendo la separación de Dios, la separación que tú y yo teníamos que haber sufrido. Jesús tomó nuestro lugar para darnos un nuevo pacto del cual habla la primera lectura, la lectura del Antiguo Testamento. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Por los méritos de Cristo Jesús, Dios ha hecho un nuevo pacto con nosotros, un pacto en el cual Dios nos perdona todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados e iniquidades quedan olvidadas de parte de Dios. Nuestro pecado ya no está manchándonos a nosotros, ya no está sobre nosotros. Y nos dice Jesús en este nuevo pacto, dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Estas son las palabras de Jesús cuando nos da la Santa Cena. Estas son las palabras de Jesús cuando recibimos la sangre. Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Jesús tomó la copa de la ira de Dios, la copa que tú y yo debíamos haber tomado, porque tú y yo somos pecadores, porque tú y yo no merecíamos nada. La copa de la condenación, la copa que traía muerte. Jesús tomó esa copa, sufriendo, siendo torturado, llegando hasta la muerte en la cruz, recibiendo la maldición que tú y yo merecíamos, para que en lugar de que tú y yo tuviéramos que beber esa copa de la ira de Dios, pudiéramos tomar de su copa, de la copa del nuevo pacto, la copa que trae perdón de pecados y vida eterna, la copa que no merecemos. Por esa razón, la comunión, la Santa Cena, no es solamente cualquier cena, no es solamente una memoria, no es solo un símbolo, sino que es el medio que Dios usa para darnos de su gracia, para darnos el perdón, para darnos el lugar que nosotros no merecíamos, para darnos el lugar de hijos perdonados. Damos gracias a Dios porque Él envió a Jesús a tomar nuestro lugar. Y Jesús se hizo el siervo de todos, sufriendo la humillación, sufriendo todo por nosotros, dando su vida misma en lugar de la nuestra, haciéndose el más grande, pues nos sirvió a todos. Y al darnos todo, Jesús nos da también lo que no merecemos, el ser llamados hijos de Dios, el lugar al que tú y yo no pertenecíamos, el lugar de más grande honor aquí en la tierra y en el cielo. Amén. Queridos hermanos, ahora seguimos con la oración de la iglesia. De pie, por favor. Oremos por la iglesia de Dios en Cristo Jesús y por todas las personas de acuerdo con sus necesidades. Padre Celestial, en estos días de Cuaresma, te pedimos derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros, para que escriba en nuestro corazón tu palabra,
para que así podamos conocerte y reconocer que tú eres el Dios que perdona las iniquidades y olvida los pecados de cada uno de tus hijos. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Padre Celestial, tu Hijo vino a este mundo no a que le sirvieran, sino a servir. Ayúdanos, Señor, a enfocar nuestra atención no en buscar autoridad, sino a enfocarnos a servir los unos a los otros. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Padre Celestial, cuida con tu misericordia a todos a quienes tú les has dado autoridad aquí en la tierra. Cuídalos de la tentación de usar su autoridad de manera inapropiada, para que ellos puedan fielmente servir a las personas de acuerdo con sus necesidades y de acuerdo con tu buena y santa voluntad. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Padre Celestial, te pedimos que bendigas, sostengas y des alivio a todos los que están sufriendo o a los que están en cualquier tipo de necesidad. Te pedimos especialmente, Señor, por todas las familias de los miembros de San Pablo que viven en México. Señor, te pedimos, protégelos del coronavirus y te pedimos, Señor, que pronto puedan también recibir la vacuna para que puedan estar más seguros. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Padre Celestial, por medio de la vida y muerte y resurrección de tu Hijo, has librado nuestras almas de la muerte. Has enjugado de nuestros ojos las lágrimas y has protegido nuestros pies de no caer. Te pedimos, Señor, consuela a todos los que lloran y sufren y aún en medio de los sufrimientos siguen confiando en esta verdad, para que su dolor y su sufrimiento no lo vivan como las personas del mundo, quienes no tienen esperanza. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Padre Celestial, tú nos has bautizado en el bautismo de tu Hijo Cristo Jesús para que pudiéramos ser tus hijos. Concédenos con fe tomar de su copa en el sagrado sacramento del altar, para que por medio de este sacramento nos sostengas en la fe, en el medio que tú nos das para recibir tu cuerpo y para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús, la cual nos trae perdón de pecados. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Todas estas cosas y las que tú sabes que necesitamos, concédelas por los méritos de tu Hijo, quien murió y resucitó y ahora vive y reina para siempre junto contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.